Una camarera negra responde a una llamada en chino delante de un millonario. Al día siguiente, la despidieron. Estás despedido. Limpia tu casillero y sal antes de la hora de cierre. Las palabras del gerente cayeron sobre Maya como una bofetada en la cara. Ayer ella fue la camarera más eficiente del Royal. Hoy la trataron como a una criminal, escoltada por 2 guardias de seguridad mientras los empleados cuchicheaban en los rincones. ¿El verdadero crimen? Respondiendo una llamada urgente en mandarín fluido mientras atendía la mesa VIP donde estaba sentado Richard Kalewa, CEO de Kalewa Enterprises y un cliente habitual que gastaba miles de dólares en vinos caros y propinas tacañas. ¿Por qué? Maya preguntó con voz controlada a pesar de la tormenta que rugía en su interior. Ya sabes, tengo las mejores críticas del equipo. El gerente, Paul, evitó su mirada. Recibimos una denuncia sobre conducta inapropiada y una posible violación de la confidencialidad. El señor Kalewa mencionó específicamente su conversación telefónica. Maya casi se rió. 8 meses en ese elegante restaurante, equilibrando platos de $200 con dignidad mientras clientes como Kalewa la trataban como si fuera un mueble. Todo para pagar sus préstamos estudiantiles y ayudar a su abuela con las facturas médicas. Entonces me despidieron porque respondí una llamada de la embajada en mandarín. Una llamada sobre mi solicitud para un puesto de traductor diplomático. Finalmente Paul la miró. Fue poco profesional y generó inquietud. Preocupaciones. Maya conocía bien ese código. Una camarera negra que hablaba mandarín con fluidez era una preocupación para hombres como Kalewa, especialistas en contratos en China que probablemente nunca habían escuchado un auténtico ehau en sus vidas. Mientras vaciaba su casillero, Maya revivió el momento. Kalewa discute animadamente sobre una adquisición en la provincia de Sichuan. Su teléfono vibra con una llamada de la embajada china. La urgencia de responder porque había estado esperando esa llamada durante semanas. Su breve conversación en perfecto mandarín, el repentino silencio en la mesa, la mirada de Kalewa, primero sorprendida, luego calculadora. ¿Hablas mandarín? Él preguntó cuando terminó la llamada. Sí, estudié en la Universidad de Peine, respondió simplemente. Interesante. Intercambió miradas con su asistente. Muy interesante. Esa misma noche, se filtraron misteriosamente documentos confidenciales sobre la adquisición de Kalewa en Sichuan. A la mañana siguiente, Maya fue declarada culpable por asociación. Sin pruebas, sin posibilidad de defenderse. Mientras salía por la puerta trasera, Mia sintió el peso de la injusticia familiar. Se había graduado con honores en relaciones internacionales, hablaba 5 idiomas, y sin embargo, servía bebidas porque ninguna empresa de prestigio parecía tener espacio para alguien con su perfil. Su teléfono vibró. Era el profesor Lin, su mentor de la universidad. Maya, excelente noticia. Recibí una llamada de la embajada. Quedaron sumamente impresionados con su currículum y fluidez. Quieren una segunda entrevista. Maya hizo una pausa y respiró profundamente. Me despidieron hoy. Un ejecutivo estadounidense me escuchó hablar mandarín y asumió que estaba espiando su negocio. El silencio del otro lado fue seguido por una risa sorprendentemente relajada. Oh querido, qué hombre más tonto. ¿Qué quieres decir? Acaba de cometer el error más caro de su carrera. ¿Sabes quién es el negociador principal del lado chino para la adquisición de Sichuan? Maya frunció el ceño. No. ¿Quién? Mi esposo, viceministro de Comercio, estaba buscando a alguien como usted para el equipo negociador. Una lenta sonrisa se formó en los labios de Maya mientras cruzaba el estacionamiento. Lo que Kalewa no se dio cuenta cuando la vio como una simple camarera negra sospechosa fue que esa llamada en mandarín no era solo sobre un trabajo en la embajada. Se trataba de una posición que la pudiera colocar directamente frente a él en la mesa de negociaciones. Y acababa de darle la razón perfecta para no ponerle las cosas fáciles. Si esta historia de injusticia, prejuicios y venganza ha despertado tu curiosidad,
No dejes de registrarte para descubrir cómo Mia convertirá su despido injusto en la mayor oportunidad de su vida y en la peor pesadilla de Richard Kalewa. Maya observó en silencio cómo Richard Kalewa cortaba la cinta roja inaugurando la nueva oficina de Kalewa Enterprises en Seattle. A través de los monitores del hotel donde esperaba su entrevista, el multimillonario sonreía a las cámaras, alardeando de cómo su nueva adquisición en China revolucionaría la industria tecnológica estadounidense. Este acuerdo de Sichuan representa una nueva era para nuestra compañía, proclamó, sin saber que su futuro negociador estaba sentado 3 pisos por encima de él, revisando meticulosamente documentos confidenciales. Habían pasado 2 semanas desde su despido del Royal. 2 semanas de vertiginosa transformación. La profesora Lin no solo la había recomendado a su marido, el viceministro Zhao, sino que también había insistido en que Maya era exactamente la ventaja estratégica que estaban buscando. Fuiste a Harvard y luego a Pekín. Hablas mandarín como un nativo de Sichuan. Entiendes los matices culturales de ambos mundos. Y lo más importante es que conoces de primera mano el tipo de hombre que es Richard Kalewa, explicó Lin durante la cena de presentación. El viceministro Zhao, un hombre de pocas palabras y mucha influencia, simplemente preguntó, ¿qué haría usted de manera diferente si estuviera negociando este acuerdo? Maya dudó solo por un momento. Con el debido respeto, señor, las concesiones ambientales de este contrato son una trampa. Parecen generosas, pero contienen 5 lagunas legales que permitirían eludir por completo las regulaciones chinas. Zhao intercambió una mirada con su esposa antes de deslizar otro documento sobre la mesa. Y esta cláusula sobre contratación local fue escrita deliberadamente para sonar inclusiva y al mismo tiempo permitir que prácticamente toda la mano de obra sea importada. Una táctica que vi a Kalewa usar en conversaciones en restaurantes cuando discutían proyectos anteriores. Esa misma noche, Maya fue contratada como asesora especial del equipo negociador en absoluto secreto. Mientras Kalewa anunciaba públicamente su inevitable victoria en las negociaciones finales, ella trabajaba incansablemente detrás de escena, revisando cada coma de los contratos en inglés y mandarín, encontrando inconsistencias que nadie más detectaría. Señorita Davis, tenemos una situación. Zhao, Ung, S. Assistant. Interrupted Her Thoughts. El señor Kalewa ha solicitado una reunión preliminar anticipada para mañana. Ha traído 2 traductores propios y está pidiendo renegociar los términos de propiedad intelectual. Maya sonrió. Movimientos desesperados, exactamente como se predijo. Sus contactos en el Royal le habían informado que Kalewa estaba perdiendo inversores después de que se filtraran documentos que revelaban prácticas dudosas en acuerdos asiáticos anteriores. «¿Él aún no sabe que estoy aquí?», preguntó mientras organizaba sus notas. «No, él cree que solo está tratando con burócratas chinos que apenas hablan inglés», dijo el asistente, imitando las palabras de Kalewa en una llamada telefónica monitoreada. «Perfecto». Mientras revisaba su estrategia, Mia recibió un mensaje de su abuela. Ese hombre estaba aquí. Su corazón se aceleró. Paul, el exgerente del Royal, había visitado la casa de su abuela, haciendo preguntas sobre su paradero y manifestando preocupación por su comportamiento errático en el trabajo. La verdadera razón estaba clara. Kalewa la estaba investigando. Esa noche, sola en su habitación de hotel, Mia estaba plagada de dudas. ¿Qué pasaría si Kalewa descubriera su participación antes de la reunión? ¿Y si tuviera más conexiones de las que imaginaban? El hombre era conocido por destruir carreras por mucho menos de lo que ella estaba planeando. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Pase», dijo ella, esperando al asistente de Zhao con los documentos finales. En su lugar, entró una mujer de mediana edad vestida impecablemente y que llevaba un maletín negro. «Señorita Davis, soy Margaret Chun, fiscal federal especializada en delitos corporativos internacionales». Maya sintió que se le hundía el estómago. «¿Estoy bajo investigación?». Margaret sonrió. «Por el contrario, hemos estado investigando a Kalewa Enterprises durante 18 meses.
Filtraciones recientes han acelerado nuestro cronograma y nos hemos enterado de su situación particular. ¿Cómo? Digamos que el viceministro Xiao y yo hemos tenido ocasionalmente intereses alineados. Abrió el maletín y reveló fotografías, documentos financieros y transcripciones. Kalewa no solo está violando las leyes comerciales. Hay evidencia de soborno, fraude fiscal y discriminación sistemática en las prácticas de contratación. Maya escaneó los documentos, reconociendo patrones que había presenciado en el restaurante. ¿Por qué me muestras esto? Porque mañana estarás cara a cara con él, y necesitamos a alguien que entienda ambos mundos para hacer las preguntas correctas en el momento correcto. Margaret le entregó un pequeño dispositivo. Este transmisor nos permitirá grabar todo lo que ocurre dentro de esa habitación. Mientras discutían la estrategia, sonó el teléfono de Maya. Un mensaje de texto de un número desconocido. Oí que estás desempleado. Quizás pueda ayudar. Cena mañana. Richard Kalewa. Se adjuntó un artículo de un periódico local sobre prácticas discriminatorias en el Royal, que incluía una entrevista con Paul, en la que se afirmaba que Mia había sido despedida legítimamente por comportamiento inapropiado y se sugerían problemas de lealtad que podrían comprometer la información confidencial de los clientes. Margaret leyó el mensaje por encima del hombro de Mia. Él está tratando de intimidarte. Él sabe que estás en la ciudad, pero aún no ha conectado todos los puntos. Mia sintió que una calma sorprendente la invadía. Él piensa que estoy desesperada, buscando un trabajo que pueda comprarme con la cena. Y esto, señaló Margaret en el artículo, es en caso de que usted se niegue. Él quiere que sepas que puede destruir tu reputación por completo. Maya miró por la ventana el letrero de neón de Kalewa Enterprises en el horizonte de la ciudad. El mismo hombre que la había descartado como una simple camarera ahora oscilaba entre intentar reclutarla y amenazarla. Mañana descubrirá que hay consecuencias por subestimar a la gente, dijo Ma, sosteniendo el transmisor. Y van más allá de perder un negocio lucrativo. Lo que Kalewa no sabía mientras se preparaba para su fácil victoria contra negociadores inexpertos era que se enfrentaría no solo a Maya, sino a una investigación federal meticulosamente construida que estaba a punto de utilizar su arrogancia como detonante de su propia caída. La misma mujer a la que había despedido por hablar mandarín ahora tenía en sus manos los documentos que no solo podrían arruinar el acuerdo de Sichuan, sino potencialmente toda su carrera. Y todo gracias a una llamada telefónica en mandarín que tuvo la arrogancia de descartar como una amenaza. La sala de conferencias del gran hotel impresionaba por su lujo ostentoso, sus candelabros de cristal, una mesa de caoba pulida y una vista panorámica de la bahía. 9 ejecutivos chinos se alinearon en un lado, Richard Kalewa y su equipo de abogados en el otro. Eran casi las 10 de la mañana y Maya todavía no había aparecido a la cena de reconciliación que él le había propuesto la noche anterior. Parece que tendremos que empezar sin su traductor, comentó Kalewa al viceministro Zhao, cuyo tono falsamente cordial ocultaba su impaciencia. Nuestros intérpretes serán suficientes. Zhao consultó su reloj con estudiada calma. Esperaremos 5 minutos más a nuestro consultor especial. Kalewa sonrió con confianza. Sus investigadores habían confirmado que la ex camarera seguía desempleada y desesperada. Probablemente estaba demasiado asustada por el artículo difamatorio como para presentarse exactamente como él había planeado. En el peor de los casos, se vendería por un salario mediocre en su empresa, garantizando así su silencio. Cuando se abrió la puerta, todas las miradas se dirigieron a la mujer que entró, Maya Davis, ya no con uniforme de camarera, sino con un traje impecable y llevando un maletín ejecutivo. Disculpe la demora, anunció en un inglés perfecto antes de pasar a un mandarín tan fluido que los ejecutivos chinos intercambiaron miradas impresionadas. Kalewa palideció, con confusión y alarma cruzando su rostro mientras Maya tomaba asiento junto al viceministro. Señorita Davis, ¿qué es esto?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Permítame aclararlo, respondió Zhao. La señorita Davis es nuestra asesora especial para estas negociaciones.
Imposible. Kalewa siseó. Ella era camarera. Hasta la semana pasada, ella me servía las comidas. Maya sonrió cortésmente. Y mientras ella le servía su chat-do de 900 pesos, escuchó sus discusiones sobre cómo eludir las leyes laborales chinas. Es fascinante cómo algunos ejecutivos asumen que los empleados de servicio son invisibles o incapaces. Fue una coincidencia conveniente. Que Kalewa se recuperara y mirara a sus abogados en busca de apoyo. Casi se podría pensar que se trata de espionaje corporativo. ¿Espionaje? Maya rió suavemente. Simplemente estaba esperando en su mesa. Señor Kalewa. Usted habló abiertamente de asuntos confidenciales en un espacio público. Si le preocupaba la confidencialidad, tal vez debería haber utilizado una habitación privada. Los traductores de Kalewa intercambiaron miradas nerviosas, al darse cuenta de que cada palabra sería perfectamente entendida por la mujer que tenía delante. Vamos al grano, intervino Zhao. M.S. Davis ha preparado una revisión completa del contrato propuesto. Maya abrió su maletín y distribuyó documentos. Hemos identificado 17 discrepancias significativas entre las versiones en inglés y mandarín. De particular preocupación son las cláusulas 8, 14 y 22. Kalewa hojeó furiosamente los papeles marcados en rojo. Estas son simplemente inconsistencias de traducción. Nada inusual en documentos complejos. Inconsistencias que siempre favorecen a Kalewa Enterprises, observó Maya. Curiosamente, en todas las secciones se habló específicamente de puntos a manipular durante las cenas en el Royal. Los ejecutivos chinos murmuraron entre sí mientras Maya continuaba. Implacable. Particularmente interesante es la cláusula 22, que parece consistente en ambas versiones, pero contiene terminología legal con significados drásticamente diferentes en los sistemas legales estadounidense y chino. La puerta de la sala se abrió de nuevo. Margaret Chun entró acompañada de 2 agentes federales. La señora Chun Kalewa se levantó bruscamente. Esta es una reunión privada. Y esta Margaret levantó un documento oficial. Una citación federal relacionada con investigaciones de fraude comercial, discriminación sistemática y posible corrupción que involucra a Kalewa Enterprises. Uno de los abogados de Kalewa le susurró con urgencia al oído. Su rostro palideció y se sonrojó mientras fijaba la mirada en Maya. Esto es una trampa, acusó. Todo orquestado por una camarera rencorosa, una lingüista educada en Harvard con especialización en Pekín, corrigió Zhao. Altamente cualificada para identificar contratos fraudulentos. Margaret dejó su grabadora sobre la mesa. Señor Kalewa, tenemos una grabación de anoche. Le ofreció un trabajo a la señorita Davis mientras la amenazaba con difamación si no cooperó. Probablemente manipulado, protestó, pero le temblaba la voz. También tenemos esto. Margaret deslizó una memoria USB sobre la mesa, cortesía de Paul Michey, su contacto en el Royal. Se puso nervioso cuando los agentes federales empezaron a hacerle preguntas sobre prácticas discriminatorias. Decidió cooperar entregando los registros de todas sus sugerencias sobre quién debería ser contratado o despedido basándose principalmente en prejuicios raciales. Por primera vez, Kalewa parecía realmente desorientado. Eso es un malentendido. Sus instrucciones específicas de despedir a los empleados que no parezcan adecuados para el entorno han sido abundantemente documentadas, continuó Margaret, al igual que sus exigencias de transferir a las camareras atractivas a su mesa y retirar a cualquiera que parezca demasiado étnico. La sala se quedó en silencio cuando Maya abrió su portátil. Los agentes federales también encontraron irregularidades en los pagos de Kalewa Enterprises a consultores en Sichuan. Casualmente, los mismos consultores mencionados por el señor Kalewa durante la cena eran, y cito textualmente, funcionarios fácilmente comprados. Los ejecutivos chinos se levantaron indignados mientras Mia permanecía sentada tranquilamente, representando con dignidad no solo al equipo negociador, sino a todas las personas que Kalewa había menospreciado. A lo largo de los años,
Uno de los abogados arrinconó a Kalewa, susurrando frenéticamente. Su imperio se desmoronaba ante sus ojos. El acuerdo multimillonario, arruinado. Una investigación federal en marcha. Sus socios chinos, furiosos. Y todo por culpa de una mujer a la que había despedido por hablar mandarín. Señorita Davis, dijo finalmente, con voz derrotada. ¿Qué quiere? Maya cerró su portátil con deliberada calma. Justicia, señor Kalewa, no solo para mí, sino para todas las personas a las que ha perjudicado creyendo que podía actuar con impunidad. Mientras los agentes federales sacaban a Kalewa de la sala para una mayor aclaración, Mer intercambió una mirada con el viceministro Zhao. La pregunta silenciosa que flotaba en el aire era si una enemistad tan profunda, arraigada en prejuicios y privilegios, podría alguna vez sanar realmente, o si el colapso del imperio de Kalewa era solo el primer paso de una transformación más profunda del mundo corporativo, donde el poder y los prejuicios habían ido de la mano durante demasiado tiempo. 8 meses después del fracaso de las negociaciones de Sichuan, la oficina de Mia en el Ministerio de Comercio Exterior ofrecía una vista panorámica de Seattle. En su escritorio, una notificación del New York Times apareció en la pantalla. Richard Kalewa se declara culpable en un caso federal de discriminación y fraude corporativo. Sentencia estimada de 7 a 10 años. Cerró los ojos, asimilando la noticia. No sentía venganza, sino una silenciosa sensación de justicia. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Entró el viceministro Zhao, seguido de la profesora Lin. ¿Viste las noticias?, preguntó Lin sonriendo. Maya asintió. Parece que por fin se acabó. Más que eso, dijo Zhao, dejando una carpeta en su escritorio. El gobierno chino ha aprobado oficialmente la expansión del programa de diversidad lingüística que propusiste. $5 millones en financiación inicial para capacitar a jóvenes de comunidades marginadas en diplomacia y negociaciones internacionales. El programa nació de las cenizas del escándalo de Kalewa. Cuando la historia de Mia, la camarera negra que hablaba mandarín con fluidez y que desmanteló un imperio corporativo, se hizo viral, cientos de jóvenes de orígenes similares comenzaron a contactarla, compartiendo historias similares de talentos ignorados y oportunidades negadas. ¿Y tu abuela? Lin preguntó. ¿Totalmente recuperado? Maya sonrió. El tratamiento experimental que pudimos permitirnos con mi nuevo salario funcionó. Está planeando un viaje a China el mes que viene. Su asistente apareció en la puerta con más noticias. El Royal, el restaurante que la había despedido, cerraba tras perder a casi toda su clientela. La investigación sobre sus prácticas discriminatorias había inspirado a los empleados de otros establecimientos de lujo a denunciar abusos similares, lo que desencadenó una ola de reformas en el sector. Ha iniciado un movimiento, señorita Davis, observó Zhao. En realidad, ya existía, corrigió Mia con suavidad. Solo necesitábamos catalizadores. Mientras sus visitantes se marchaban, Mia recibió un correo electrónico de Paul, su antiguo gerente. Tras cooperar con las investigaciones, lo habían contratado como consultor sobre prácticas equitativas en la hostelería. Su mensaje incluía una noticia reciente sobre Kalewa. El hombre que una vez dirigió un imperio ahora vendía propiedades desesperadamente para cubrir gastos legales. Sus antiguos socios lo rechazaban. Kalewa Enterprises se había reorganizado bajo una nueva dirección tras su renuncia forzada, con estrictas políticas antidiscriminatorias implementadas por consultores expertos. Nunca imaginé que responder una llamada en mandarín cambiaría no solo mi vida, sino todo un sistema, murmuró Maya para sí misma. Su nueva realidad era casi surrealista. De camarera discriminada a vicepresidenta de Relaciones Comerciales Internacionales, conferenciante muy solicitada en universidades y modelo a seguir citado en libros sobre diversidad en el entorno corporativo. Por la tarde llegó otra visitante, Margaret Chun, la fiscal federal cuyo meticuloso trabajo había sido decisivo en el caso. Vine a entregar esto en persona,
dijo, ofreciendo un sobreoficial. El acuerdo de la demanda colectiva finalmente ha sido aprobado. Todos los empleados despedidos o discriminados por Calewa en los últimos 10 años recibirán una compensación. ¿Cuánto para usted específicamente? 1.2 millones. El tribunal consideró su caso particularmente significativo debido a su impacto sistémico. Maya negó con la cabeza con incredulidad. Pensar que simplemente pudo haber reconocido mis habilidades desde el principio. La gente como Calewa rara vez ve más allá de sus prejuicios, observó Margaret. Hasta que es demasiado tarde. Después de que Margaret se fuera, Maya sacó un pequeño mapa de su cajón, lugares alrededor del mundo donde planeaba establecer centros de capacitación en idiomas para jóvenes de comunidades marginadas. El primero abriría el próximo mes en el mismo barrio donde su abuela había luchado por criarla sola. Su teléfono sonó. La embajada china estaba confirmando su conferencia para nuevos diplomáticos la semana siguiente. El tema era la diversidad lingüística como ventaja estratégica en las negociaciones globales. A veces, Mia todavía se preguntaba cómo habría sido su vida si Calewa no la hubiera despedido ese día. Probablemente todavía estaría manejando platos de $200 mientras su talento permanecía invisible para el mundo. A la mañana siguiente, Maya visitó su antiguo barrio, donde financió programas de inmersión lingüística para jóvenes. Una adolescente se acercó tímidamente después de su charla. Quería dejar mis estudios de mandarín, confesó. Nadie en mi escuela entiende por qué una chica negra estudiaría eso. Entonces vi tu historia en la televisión. ¿Y qué decidiste?, preguntó Maya. Voy a seguir adelante y también voy a empezar coreano el próximo semestre. Estas fueron las victorias que más importaron. No la caída de Calewa, sino el surgimiento de una nueva generación que no tendría que luchar tanto para ser vista y valorada. De vuelta en la oficina, Maya encontró un último correo electrónico inesperado. La Universidad de Harvard la invitaba a ser la oradora principal en la ceremonia de graduación de ese año, centrándose en cómo las habilidades no convencionales en las comunidades minoritarias representaban recursos sin explotar para la diplomacia global. Mientras miraba por la ventana, Mia reflexionó sobre la suprema ironía. Richard Calewa, en su arrogancia y prejuicios, había creado sin querer al mayor defensor de la diversidad lingüística que el mundo diplomático jamás había conocido. El hombre que había intentado silenciarla por hablar mandarín ahora observaba desde su celda cómo se transmitían programas internacionales inspirados en su caída. La justicia, concluyó Mia, no residía solo en el castigo de Calewa, sino en la transformación de los sistemas que durante tanto tiempo habían permitido que personas como él prosperaran a expensas del talento ignorado. La verdadera victoria no era personal. Era estructural y generacional. Si esta historia te ha inspirado a nunca subestimar tu propio potencial ni el valor de las habilidades que otros pueden desestimar, asegúrate de suscribirte para recibir más historias sobre cómo la arrogancia de los poderosos a menudo se convierte en la semilla de su propia caída. Después de todo, como Maya aprobó, a veces una simple llamada telefónica puede revelar no solo un idioma inesperado, sino un mundo completamente nuevo de posibilidades.